Rojas es un aficionado a la astronomía. Tiene un aire, me recuerda a un parapsicólogo español que se llamaba Jiménez del Oso. Tienes un aire, ¿eh? Bienvenido, Jorge. Fernando Jiménez del Oso, ¿te refieres? Ese mismo. Correcto. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Luis Rojas. Ok. ¿Ya? Sí, no, ya. Aquí ya Ok. estás. Mi nombre es Jorge Luis Rojas. Soy aficionado a la astronomía. Soy miembro de la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía. Quiero conversarles un poquito de lo que significa el fenómeno OVNI. Primero que todo, OVNI significa objeto volador no identificado. Estas siglas no necesariamente implican la existencia de un artefacto que sea de origen extraterrestre, sino que simplemente se trata de un objeto que puede estar volando, flotando o deslizándose en el aire, cuya naturaleza y cuyo origen no sabemos o no conocemos. Durante mucho tiempo se pensó en un principio que se podría tratar de artefactos de origen extraterrestre, pero algunos ufólogos e incluso astrónomos han ido cambiando de parecer con el paso del tiempo debido a los casos que se han dado a nivel mundial, y han comenzado a surgir otras hipótesis que pudieran explicar cuál es el origen de estos objetos. Por lo general, los estudios que se han hecho indican que menos del 5% de los objetos observados en el cielo, o flotando en el cielo, o desplazándose, realmente corresponden a objetos extraños. El otro 95% corresponde a objetos que son hechos o fabricados o diseñados por el ser humano. Estamos hablando de tecnología humana. Pero el ser humano confunde ciertos objetos con ovnis. Por ejemplo, los famosos aviones stealth. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos: el bombardero B-2 de la Northrop, que tiene una forma bien extraña, muy aplanada, y un avión que lastimosamente está familiarizado con nosotros los panameños, que fue el F-117A o Nighthawk, que lastimosamente se estrenó para el tiempo de la invasión de Panamá en 1989, que fueron utilizados para bombardear lo que es la base aérea, o lo que era la base aérea de Río Hato, la base militar de Río Hato, en el área de Coclé, en la provincia de Coclé, en la República de Panamá. En la cercanía del aeropuerto. Sí, exactamente. Seis de esos aparatos fueron utilizados para bombardear ese sitio. Pero antes de eso, estos aviones sobrevolaban las autopistas de Bélgica y otras partes de Europa, ya que los norteamericanos tienen bases en Europa, pues, porque son parte de la OTAN. Entonces, estos aparatos eran confundidos con ovnis, con máquinas de supuesto origen extraterrestre, porque aparte de eso son insensibles o son invisibles al radar, lo que se conoce en Estados Unidos como la tecnología stealth, o sea, aviones caza furtivos. También las personas confunden los ovnis con meteoros, por ejemplo, que son fragmentos, pueden ser metálicos o rocosos, que se desplazan a grandes velocidades en el espacio cuando están cayendo a tierra, y la gente los confunde. También pueden ser confundidos con aves, puede haber confusiones con helicópteros, puede también confusión con la luna llena cuando está en una noche muy nublada entre las nubes. Por ejemplo, cuando una noche es muy nublada, en estos lugares, por ejemplo, la feria de Chorrera, de David, que ellos tienen unos reflectores, cuando iluminan las nubes, cuando está muy nublado, eso da la apariencia de que hubiesen platillos volando. Eso pasó mucho en la feria de la Chorrera, hace años atrás. Me acuerdo cuando cierto periódico de aquí había publicado que eran ovnis, estaban sobrevolando Chorrera, y eran los reflectores de las luces que estaban impactando las nubes. Entonces, todos esos fenómenos extraños, por ejemplo, hay un fenómeno en el Sol que se conoce como el par helio, el par solar, eso también se confunde con ovnis, y muchas otras cosas que de la naturaleza o de la tecnología humana que las personas confunden con ovnis. Por ejemplo, ahora que está la tecnología de los drones, por ejemplo, en el área de la avenida Balboa hay muchos avistamientos de luces que se ven desplazando en el cielo y todo esto, que también pudieran ser drones. O sea, hay una confusión. Entonces,
menos del 5%, ya eso se ha estudiado a nivel mundial, corresponde a objetos cuya naturaleza se desconoce, pero la gente, bueno, se dice pues que son de origen extraterrestre, pero todavía no hay una respuesta definitiva con respecto a eso. En el mundo de la astronomía hay mucho escepticismo con respecto a este tema porque debido a las enormes distancias interestelares que hay entre el Sol y las estrellas más cercanas. Por ejemplo, Alpha Centauri es una estrella que está a unos 4 años luz aproximadamente de este sistema solar. Entonces, el punto de vista escéptico de los astrónomos es que ¿cómo puede ser que estas naves se desplacen a tanta velocidad, a una distancia tan enorme, y encima de eso visiten la Tierra con tanta frecuencia? Entonces han comenzado a surgir otras hipótesis, como la de el famoso Allen Hynek, que fue uno de los asesores de la película Encuentro cercano del tercer tipo, por ejemplo. Jacques Vallée, un famoso astrónomo francés, que también fue parte de ese equipo de esa película, entre otros, inclusive algunos investigadores del mundo paranormal, ya fallecidos, como Jiménez del Oso, Antonio Rivera de España, Enrique del Castillo de Colombia, un señor de México que falleció hace como 2 o 3 años, Pedro Ferriz, entre otros, comenzaron a decantarse por estas teorías, por otras hipótesis, que ya no ven a los ovnis, a los verdaderos ovnis, como objetos extraterrestres, sino como que son cosas que vienen de otra dimensión, al igual que los seres que los tripulan. Y por ahí se han ido inclusive hasta la parte demoniológica, por decirlo de alguna forma, porque hasta en eso también se maneja la hipótesis de que estos seres pudieran ser espíritus malignos de otras dimensiones o inclusive de otros mundos. Pero hay muchas hipótesis, pero no hay un consenso entre los ufólogos y entre los astrónomos. ¿Qué es lo que representa esta cosa? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Con qué intenciones? No se sabe todavía, no hay una respuesta definitiva sobre eso. Se ha investigado por muchos años, pero ya el tema de que los ovnis son de origen extraterrestre, eso ha ido cambiando. Ya las investigaciones van guiando a los investigadores a otras corrientes, a otros caminos, de que no necesariamente tienen que ser de origen extraterrestre, pueden ser de otras dimensiones también. Pero sin embargo, a ver, hay cineastas que se han encargado de recrear estas teorías que surgen desde 1947, cuando empezó todo este boom, que los Estados Unidos empezó a publicitar, sobre todo el Pentágono, de aparición de supuestos objetos no identificados y todo lo demás. Incluso lo asociaban con el Triángulo de las Bermudas, que te acuerdas que ya sí, como entre los años 60, 70 y 80, eso era la moda, ¿no? Y todo se quedó allí como en el aire. Cualquier cantidad de libros se publicitaron. Yo todavía tengo algunos en casa, ¿no? Y me atrevo a mencionarte 2 cineastas así a lo rápido hollywoodenses. Steven Spielberg, que es un fanático. Sí, de hecho. ¿no? George Lucas, sobre todo con Star Wars, ahí recrea todo el mundo extraterrestre. Lo que cuando enfoca el halcón milenario, que se va hacia la velocidad de la luz. O sea, prácticamente estaba diciendo, hey, Albert Einstein, buenos días, ¿no? Porque Albert Einstein estaba a punto de descubrir, si es que no lo descubrió, de que la velocidad de la luz existe, toda vez que hay una fórmula que todavía no ha sido resuelta, de la relatividad, ¿no? Por eso que se menciona años luz, y los años luz la gente piensa que es que un año y una lucecita, no, eso son cualquier cantidad de siglos. Es que el año luz es una medida de distancia. Básicamente es una medida de distancia, no es una unidad de tiempo, es una medida de distancia. Exactamente. Que es el tiempo, o sea, el tiempo que, la distancia que recorre la luz en un año. Ese es el año luz, ¿no? Y entonces nos ponemos a ver, por ejemplo, recientemente se han descubierto planetas, o así lo está permitiendo el Pentágono y la NASA, de que se empiece el mundo a conocer de que existen otros mundos. Bueno, ya van... el planeta Kepler, que dicen que tiene vegetación, que tiene mar, y que el satélite ya está explorando el planeta a ver si encuentra vida o algo que pulula, aunque sea un pez, aunque sea. Sí, ya que tocaste el tema del Kepler, del telescopio espacial Kepler, la lista de exoplanetas descubiertos, o sea, los exoplanetas son planetas que giran alrededor de otras estrellas diferentes
al sistema solar, correspondientes al Sol. La lista va por 3.368 exoplanetas, de los cuales 232 son planetas rocosos o planetas tipo Tierra, o sea, planetas sólidos, ya que la mayoría de lo que se han descubierto son planetas tipo Júpiter, tipo gaseoso. Sí, que lo más probable es que no haya vida ahí. Bien, ya que tocaste el tema de 1947, la era moderna de los llamados platillos voladores se inaugura el 26 de junio o 27 de julio de 1947, 2 semanas antes del famoso incidente de Roswell. ¿Qué pasó? El hombre de negocios norteamericano, Kenneth Arnold, estaba sobrevolando en su avión privado por el monte Rainier, eso es en Nevada, en Arizona, no recuerdo en qué estado de Estados Unidos, y él dijo que había visto 9 objetos que tenían forma como de ala delta. Y a eso se hace referencia a uno de los guiones de... Ajá, pero ¿qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi, habían 3 hermanos que se habían dedicado al diseño de aviones, los hermanos Horten. ¿Eran alemanes o aliados? Alemanes, eran nazis. Vale. Walter, Ortmann y Wilbur, creo que eran los 3 nombres, si no me equivoco. Ellos habían diseñado un avión de madera, un avión de combate, pero era de madera. Y tenía un recubrimiento que le permitía a este avión no ser identificado por los radares. Ese fue el primer caza furtivo de la historia, que se conoce como el Horten o el HO-229. ¿Qué pasa? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos comenzaron a reclutar mano de obra nazi, a los ingenieros, a los científicos, entre ellos el famoso Wernher von Braun. Sobre todo los que hicieron el B2. El Wernher von Braun, precisamente. Sí, que traspasó el Canal de la Mancha y bombardeó Inglaterra, ¿no? Ese fue el creador del V2, la V2. Que a partir de allí, tanto Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a diseñar a partir de la V2 los cohetes que nosotros conocemos hoy en día. Entre ellos el famoso Saturno V, que fue el que hizo posible el programa espacial Apolo. Dentro del contexto del proyecto Paperclip, que era una operación que inclusive hoy por hoy es considerada ilegal en Estados Unidos, en donde comenzaron a reclutar a todos los grandes científicos nazis, la empresa Northrop Grumman parece que tomó del modelo de este avión, el Horten, y a partir de ahí diseñaron toda la cadena de modelos Horten, entre ellos el actual bombardero V2, entre otros aviones, que todos tienen una forma muy parecida. Entonces parece que eso fue lo que vio Kenneth Arnold sobre el monte Rainier, estos 9 aviones de la Northrop Grumman. Entonces él pensó que eran, él le llamó platillos voladores. De ahí fue que surgió el término flying saucer en inglés o platillo volador en español. Y se comenzó a pensar a partir de ahí que eran máquinas de origen extraterrestre. 2 semanas después de ese incidente con el señor Arnold, ocurrió el famoso incidente Roswell. Eso todavía no está muy claro, porque a mí me pareció muy sospechoso que el gobierno de Estados Unidos diera 4 versiones diferentes de un mismo hecho. O sea, comenzaron a cambiar, dijeron que era un globo aerostático, pensé que eran pruebas de aviones desconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces nos inclinamos a pensar que todo esto a veces puede ser el producto de un escenario que se montó desde aquellos años a posteriori a la Segunda Guerra Mundial, que había que recrear al mundo ya con otra situación, teniendo en cuenta que había una Guerra Fría y que, exacto. Entonces todo esto podríamos correr el riesgo de que toda esta historia de extraterrestres, de objetos voladores, es una ilusión. No, yo pienso que no es una ilusión, pero ya que mencionaste la Guerra Fría, yo pienso que Estados Unidos, el gobierno, utilizó este tema de los ovnis para hacerle ver a la Unión Soviética que realmente ellos tenían máquinas, tenían tecnología muy superior a la de ellos. Porque recuerda que había una carrera espacial en ese momento, que todavía no había comenzado como tal, pero estamos hablando de 1947, pero ya se estaba pensando en esa época en enviar satélites no tripulados. Ya cuando entran los años 50, ya finalizando la década de los 50, entonces comienza lo que es el envío de los primeros satélites artificiales y comienza lo que se conoce como la carrera espacial. Una demostración de poder entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pienso yo, esta es una teoría mía, que
los Estados Unidos con el tema Roswell, ellos quisieron hacerle ver a la Unión Soviética, hey, nosotros tenemos unos artefactos de oriente extraterrestre, tenemos tecnología de afuera. Entonces, o sea, los Foo Fighters famosos, los perseguidores de extraterrestres. Las Krautsvals, como le llaman. Bueno, es que hay otra teoría de los famosos ovnis alemanes. Que es otra historia. Sí, que eso ocurrió ya en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, que habían combates intempestuosos entre aviones norteamericanos y aviones de la Luftwaffe. Ajá. Y se decía que habían de repente terceros objetos que se metían en esos combates y tanto de un bando como del otro pensaban que era que lo estaban enviando. Esas son las famosas Krautsvals que le llaman los Foo Fighters. Como eran unos baloncitos, sí, y se metían en los bombardeos y también disparaban y no se sabía quién era quién. Exactamente. Entonces se planteó y que bueno, ¿será que es una tercera fuerza que no tiene nada que ver? Y decía, tú tienes que ver, no, tú tienes que ver, y después se pusieron los dos se dieron cuenta que ni unos ni otros. Exacto, o al menos que fuera un contraespionaje bien fino. Pero el tema es quiénes son, de dónde vienen, con qué intenciones. Las primeras hipótesis apuntaban a un origen extraterrestre, que yo no lo descarto, pero hay otras teorías, como John Keel, que falleció hace años atrás, y otros investigadores, el propio Allen Hynek, que se han ido decantando por otras explicaciones que no necesariamente son la de origen extraterrestre. Y ni hablar de los antecedentes del mundo antiguo, que hablan de un rey Ezequiel que menciona en su libro, en el libro de Ezequiel, de unos ángeles que lo llevaron, ¿no?, a las alturas de Jerusalén, y desde ahí apreció toda la ciudad. Ni hablar de las guerras médicas, que también hablaban de objetos circulares. Y de las vimanas de la India también, Se mencionan en Ramayana y el Mahabharata. Exactamente. Y ni hablar de otras descripciones, por ejemplo, en el mundo prehispánico, ¿no? Los españoles cuando llegaron a este continente, que lo avistaron, porque ahora está la polémica de si se descubrió o se avistó, eso es en los archivos de Indias. Ellos hablan de estos seres de luz, de los hijos del sol, que volvieron. Resulta ser que los hijos del sol ya los habían visitado, sobre todo en Bolivia, ¿no? Ok, tú me estás hablando de la isla del sol en Tiahuanaco. Los hijos del sol, básicamente. Hay en Perú. ¿Tú te acuerdas de un programa que se llamaba En Busca de, que se daba mucho en los años 70? Bueno, casualmente el que dirigía ese programa era Leonard Nimoy, el famoso Mr. Spock. Exactamente. Y todo tenía una cosa que ver con la otra. O sea, Hollywood no hacía las cosas por gusto. Lo curioso es que él planteó una vez, él se fue a Machu Picchu y él llegó a unas cavernas en donde hay dibujos, y eso está comprobado, dibujos en donde describen, por ejemplo, el diluvio universal. Pero por otra parte también describen lo que pudieran ser objetos no identificados, unos objetos circulares y unos hombrecitos vestidos como seres del espacio que están visitando a los nativos. Igual se dan otros dibujos en Australia, las bolinas de Australia también, ¿no? Y curiosamente nos llama la atención cuando tú vas a la catedral en Salamanca, en una de las arquitecturas que se hacen, alguien se inspiró en aquel entonces, estamos hablando del año, esa catedral de Salamanca fue inaugurada en el año 1250 después de Cristo. En la Edad Media. Exacto, y alguien se inspiró, fue renovada, y en el siglo XVIII que fue renovada, te explico por qué, fue restaurada porque hubo un terremoto en Lisboa, ¿no?, en el siglo XVII. Y esas restauraciones no tomaban ni que 5 años, se tomaba prácticamente el siglo. Y cuando restauraron, a alguien se le ocurre